El artículo expositivo es el tema que trataremos hoy. Este es un tipo de texto que aborda de forma objetiva un asunto o un tema determinado, con la finalidad de informar una serie de hechos, datos o conceptos específicos. O sea, ¿qué hacemos cuando vamos a hacer un artículo expositivo? Seleccionamos un tema y a partir de los datos que se derivan de él, lo organizamos de manera sistemática, o sea, explicando la información de forma objetiva y coherente. ¿Qué significa objetivo? Objetiva significa que no debo dejar que mi pensamiento interfiera en lo que estoy escribiendo de forma directa, sin tener la forma de evidenciar, o sea, de comprobar lo que estoy diciendo en dicho texto. Algunas de estas características de los textos son que predominan las oraciones enunciativas. ¿Para qué se utilizan este tipo de oraciones? Para informar, y se utilizan para negar o afirmar una idea. También se utiliza la tercera persona en los verbos, y estos verbos se conjugan en el modo indicativo. ¿Cuál es el modo indicativo? El modo indicativo es que yo utilizo para, como su nombre lo dice, indicar algo. Esto se refiere a una acción terminada o a una acción directa. El registro es formal. ¿Qué significa esto? El registro del lenguaje es formal. ¿Por qué? Porque en este tipo de texto siempre va a haber la utilización de términos concretos y científicos que se relacionan entre sí. Así que si voy a hablar de la internet, obligatoriamente necesito referirme a términos claves y específicos, sea científico y técnico, que explican lo que es la internet y cómo la debo utilizar. Y también utilizaré palabras como son aplicaciones, como son código, etcétera, etcétera, programas para hacer mi texto. También en estos textos no se deben utilizar expresiones subjetivas, como dije anteriormente. No debo dejar que mi pensamiento infiera de forma directa en lo que estoy escribiendo si no tengo la forma de comprobarlo. Algunas de las funciones de estos textos son que es informativo. ¿Por qué es informativo? Porque presenta datos o información sobre hechos, fechas, personajes, teoría, etc. ¿Qué significa esto? Que en un texto informativo yo voy a hablar sobre hechos, en un texto expositivo voy a hablar sobre hechos, sobre fechas, sobre personajes, teoría. ¿Qué es una teoría? Es algo que yo creo, pero que yo debo de plantear mediante hechos verídicos, o sea, reales, que se pueden dar dicha teoría. Se puede comprobar. Por eso es informativo. También es explicativo, porque en estos textos su principal función, o sea, es explicar, dar explicación sobre un tema o abordar sobre el mismo. También es directivo, ¿por qué? Porque este funciona como una guía de lectura, donde se presentan claves explícitas, como son la introducción, el título, subtítulo o resumen a lo largo del texto. Y estas claves permiten diferenciar las ideas principales y los conceptos fundamentales de lo que no lo son. Modo de organización de los textos. Los textos expositivos se organizan de diferentes formas. Entre ellas tenemos descriptivo, problema-solución, comparación-contraste, causa-consecuencia, entre otros. El descriptivo es el que nos interesa y es el cual abordaremos, pero daré una breve definición de cada uno. En el descriptivo lo que se hace es tomar un tema y describirlo a partir de conceptos que se relacionan entre sí. En el problema solución, como su nombre lo dice, lo primero que hago es presento un problema y luego voy a tratar de dar una solución a dicho problema o una sugerencia para su solución. En el de comparación contraste, selecciono un tema y lo voy a comparar con otro o a contrastar. Por ejemplo, la vida en la ciudad y la vida en el campo. Voy a contrastar los elementos que se parecen, que viven de forma diferente, con los que son diferentes.
o sea, contratar. También está el de causa y consecuencia, donde lo que se hace es que se muestra la causa de un problema. Por ejemplo, ahora está el coronavirus. Si quiero hacer un texto positivo con este modo, causa-consecuencia, voy a buscar cuáles son las causas que provocan el coronavirus y también cuáles son las consecuencias que esta enfermedad nos trae a nosotros o a quien la contrae, entre otros. El modo de organización descriptivo, que es el que nos interesa y el que vamos a abordar de manera más extensa, esta forma de organización proporciona información analizando o defendiendo las características, propiedades y rasgos de un tema, entidad o fenómeno. ¿Qué significa esto? Que en este tipo de organización, cuando hago un texto con esta organización, lo que voy a hacer es, primero, analizar o definir la característica de mi tema seleccionado. Por ejemplo, si voy a hablar del coronavirus, ¿qué hago? Voy a definir qué es el coronavirus y voy a hablar de sus características. Luego abordaré lo que son sus propiedades o los rasgos. También en este tipo de texto descriptivo se llama seriación o enumeración. ¿Por qué seriación o enumeración? Porque en este texto lo que se hace es enumerar de una forma u otra una secuencia de conceptos relacionados entre sí. O sea, que se desprenden de mi tema principal. Como dije anteriormente, si mi tema es el coronavirus, obviamente debo de abordar sus características, sus propiedades. O sea, que voy a hablar de todo en sentido general de él, pero en una forma lógica, y lo voy a organizar de forma coherente, dependiendo de qué es más importante. Primero hablo de la causa, luego hablo de la consecuencia, finalmente hablo de sugerencias o de lo que debo hacer para evitarlo. En este tipo de textos se utilizan marcas lingüísticas que se refieren al modo de organización, como son primero, segundo, tercero, en primer lugar, en segundo lugar, por una parte, por otra parte y así sucesivamente. Por ejemplo, si estoy hablando del coronavirus, ¿verdad? Seguimos con el mismo tema. Yo puedo utilizar la palabra primero, segundo, tercero. ¿Cómo? En cada párrafo de mi texto yo digo primero, se produce una afección a nivel de la garganta, o primero la persona tose, luego, o el segundo síntoma que presentan es fiebre, y así sucesivamente. A continuación hay un ejemplo donde dice: el vacío es un aumento de volumen. El vacío es una enfermedad, ¿verdad? Entonces aquí te la está describiendo. El vacío es un aumento de volumen, generalmente visible, de la glándula tiroides. Es más común en las mujeres que en los hombres y su frecuencia aumenta con la edad. El vacío es una afección extremadamente frecuente. 800 millones de personas lo padecen, en el mundo. Se manifiesta por hinchazón más o menos importante del cuello. ¿Qué es lo que está haciendo aquí? Lo que les dije anteriormente con otro ejemplo, pero ahora se lo estoy explicando con este. Lo primero que hace, obviamente, es definir lo que es bohío. Y luego le agrega que es generalmente visible. Y también le dice dónde se produce, en la glándula tiroides, definiendo lo que es. Luego, ¿qué le va a decir? En quiénes se producen. Luego le está diciendo con la frecuencia o cómo aumenta, quiénes son los más propensos. Y luego le habla de estadística. Por último le dice algunos de los síntomas, o sea, las causas que produce esta enfermedad. Luego tenemos aquí lo que es la estructura general y básica de un texto positivo, o sea que todo texto es positivo, independiente del modo de organización que utilice. Siempre tendrá estas tres partes. ¿Cuáles son? Introducción, desarrollo y conclusión.
En la introducción, lo que voy a hacer es dar a conocer el tema, expongo el propósito o doy los procedimientos a seguir y el hecho que voy a desarrollar. Aquí siempre debe de predominar un tono ameno y sugerente, o sea que debo sugerir y despertar el interés en el lector de los que voy a decir más adelante. Luego está lo que es el desarrollo. En esta parte se ordenan lógicamente las ideas de acuerdo al tipo de organización que escoja. Se establece un análisis objetivo de los hechos proporcionando datos, ejemplos y distintos puntos de vista sobre el tema. ¿Qué es eso? En esta parte lo que voy a hacer es, luego que en la introducción definí mi tema, de forma lógica voy a organizar mis ideas. ¿Cómo de forma lógica? Voy a tomar mi tema y lo voy a desglosar por partes. Si hablo del coronavirus, como dije anteriormente, como ya dije, en la introducción lo defino, luego que vengo hablo de la causa, luego hablo de la consecuencia, luego hablo de cómo se expandió, por último hablo de las recomendaciones para evitarlo. Por último tenemos la conclusión, que se hace en la conclusión una síntesis breve de lo expuesto. ¿Qué se hace en una síntesis? En una síntesis se recoge todo lo anteriormente dicho de forma breve. Entonces, ¿qué eso significa? Que debo recapitular lo más relevante del tema tratado. Entrego una conclusión que se deriva de todo lo dicho anteriormente y esta la puedo plantear como una opinión personal. Aquí también es posible incluir sugerencias o proyecciones. Y esto es todo por ahora. Espero que hayan entendido.